Charlas Cazul con Mónica Maristain. Presenta Emiliano Monge. Es escritor, académico, editor y politólogo mexicano. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM. Ha colaborado en medios como Letras Libres y La Jornada. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran El cielo árido, ganadora del Premio Jaén y del Premio Otras Voces. Otros ámbitos. Las tierras arrasadas, ganadora del Premio Latinoamericano de Novela Elena Poniatowska. Y No contar todo, ganadora del Premio Colima Bellas Artes a obra publicada. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, italiano, holandés, portugués, turco y griego. En la charla Cazul de hoy, Emiliano Monge conversa acerca de su libro, Los Vivos. Emiliano Monge, autor de Los Vivos. Bueno, hay una gran sorpresa al leer este libro. Pareciera ser que no es tuyo por momentos, porque uno dice, tenía uno como una línea, digamos, para seguir tus libros, y este rompe todas las líneas, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? Primero, hola, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal, Emiliano? ¿Todo bien? Sí, yo creo que hay entre todos mis libros hay como unas rupturas grandes, ¿no? Salvo entre No contar todo y justo entre el final, que siempre los pensé como dos libros, o sea, como el lado materno y el lado paterno. He intentado siempre como hacer rupturas que tuvieran que ver con diferentes temas, o con la historia, o con la arquitectura, o con diferentes asuntos que hicieran que la escritura para mí siga siendo un reto y una manera de reaprender el lenguaje, ¿no? O de pelearme con el lenguaje. Esta vez creo que es mucho más evidente porque el cambio es en el estilo, digamos, más bien en el fraseo, ¿no? En el lenguaje. Es un libro que está compuesto, como dices, de frases muy cortas y de párrafos muy cortos, que es algo que no había, que yo no había hecho, pero tiene que ver no solamente con la necesidad de cambiar, o de buscar una nueva forma o un nuevo estilo, o sea, una nueva manera de escribir, sino con la relación que hay entre la forma y lo que se cuenta, ¿no? Mm. Es un libro que tiene que ver con desaparecidos, que tiene que ver con personas que están buscando, y pasaron muchos años en los que yo estuve buscando la manera de escribir este libro. Lo abandonaba porque no quería hacer un libro que fuera casi como una crónica o un reportaje o la historia de un desaparecido, ¿no? Y buscaba la forma, y en esos años hablé con muchos familiares de desaparecidos, con parejas de desaparecidos, con amigos de desaparecidos y desaparecidas, y lo que me quedaba, la obsesión que me quedaba era que cuando uno habla, y tú lo sabrás perfecto, cuando uno habla con víctimas de la violencia, hay un punto en el que el testimonio se suelta y agarra algo así como velocidad de crucero, y entonces es difícil contenerlo, ¿no? Pero cuando uno habla con víctimas de esta forma de violencia, el de la que está, todo lo que está relacionado con la desaparición, eso no pasa nunca, no hay un punto en el que el testimonio agarre velocidad de crucero. Son testimonios siempre muy asediados por el silencio, muy rodeados por la penumbra, donde cada palabra que se dice se cuida muchísimo, porque ante cualquier error está la posibilidad de que se quiebre ese pequeñísimo tendedero del que todo cuelga, ¿no? Es decir, está o no está, va a volver o no va a volver, está vivo o no está vivo, está muerto o no está muerto. Todo está como asediado, ¿no? Hay como una suerte de silencio alrededor. Y como yo no quería usar los testimonios uno por uno, sino hablar de la desaparición en general, la manera en la que podía ofrendar un poco de respeto a esos testimonios era en la forma. Y la forma del libro tiene un poco esa forma de un discurso asediado por el silencio, rodeado por una oscuridad frágil, ¿no? Yo escribía y pensaba todo el tiempo o sea, que tenía que pensar que era como que este texto era como el cadáver de un animalito, ¿no? O sea, como el esqueleto de algo pequeño, como algo que se pudiera disolver casi, ¿no? Mm. Entonces, Es un libro físico más que
más que textual, digamos, ¿no? Es un libro que no solamente quiebras la posibilidad del lenguaje, sino que también que quiebras la posibilidad de narrarlo. Es Mm. decir, es una narración como un murmureo, como en algo que no puede parar y al mismo tiempo no sabe qué decir. Sí, tiene que ver con el dolor, ¿no? Digamos que es una exploración, es una forma de hacer las preguntas que hemos hecho tantas veces de un modo distinto, ¿no? Más que buscar una respuesta, asomarse. Pasa que en ese punto de la desaparición, cuando alguien no está, que se hace se genera un hueco, un vacío. No es un hueco que sea, digamos, como único o como algo que está ahí nada más como vacío, ¿no? Es más bien como un vórtice que sigue succionando, que se sigue llevando cosas todo el tiempo, de quien no está, pero también de quienes están. Sigue chupando, sigue jalando, son más como abismos, ¿no? Y la idea que yo tenía era como en ese abismo, en ese espacio de la desaparición, en ese lugar en el que no se está vivo ni se está muerto y a donde no se puede asomar nadie, ¿no? O sea, no se puede asomar la ciencia, no se puede asomar las ciencias sociales, la historia, la filosofía, el periodismo. Se puede intentar asomar el arte y la literatura, ¿no? Podemos intentar ser, que la literatura sea nuestros sentidos en ese espacio, en ese lugar. Y un poco lo que busca el libro es eso, es asomarse ahí, meterse en ese lugar. Por lo tanto, es difícil de narrar. Es un lugar en el que el tiempo funciona de maneras diferentes, ¿no? El tiempo tiene sentido si estamos vivos y tiene sentido si estamos muertos. No tiene sentido si no estamos ni vivos ni muertos. ¿Cómo funciona el tiempo si no estamos ni vivos ni muertos? Si estamos en esa pausa. El lenguaje igual. ¿Cómo funciona el lenguaje si no estamos vivos ni muertos? ¿Cómo es las reglas de ese espacio, ¿no? Meterse ahí, tratar de escribir una historia que sucede en ese espacio, implica todo esto que me estás diciendo, ¿no? Implica la imposibilidad de decir un montón de cosas, la necesidad de atreverse a preguntar sobre otras que normalmente no nos atrevemos a preguntar, y sobre todo asumir que el dolor de los demás es de uno también, ¿no? Y que el dolor de uno es también el dolor de los demás. Y en ese sentido se vuelve un libro muy físico, ¿no? En el sentido de que depende o está tensado por el dolor, por ese dolor que se genera en la ausencia, ¿no? Pero que también genera la posibilidad de la vuelta, ¿no? Ujú. Dicen todos que es un libro sobre los desaparecidos en México, pero a mí lo que vi es que son los desaparecidos por los nazis, son los desaparecidos en México y son los desaparecidos hoy en la guerra de Medio Oriente, digamos. Me hizo acordar mucho a un poema maravilloso de Federico García Lorca que se llama Tu infancia en Menton, que está en el Poeta de Nueva York. Porque claro que está la historia de Vestigia, la historia de Lucía, la historia de Hincapié, pero este niño, por ahí, creo yo, tú me dirás, te motivó a escribirlo, digamos, ¿no? Como algo que te dio esa energía vital El niño. del niño, yo Sí, creo. por supuesto, sí. Sí, tienes toda la razón, está muy bien visto. Efectivamente son los desaparecidos del mundo, digamos, ¿no? O sea, llevamos desapareciendo desde que somos especie y cada vez hay momentos mucho más terribles que otros. Como dices, ahora acá vivimos un momento tétrico porque hasta hace no mucho tiempo, como supieron en Argentina, en Chile, y antes en España, pensando en García Lorca que mencionas, el agente de la desaparición era uno, el Estado, ¿no? Y el agente de la desaparición era el ejército, la policía secreta, y desaparecía aquel que era enemigo aquel que se veía como enemigo, ¿no? Poco después de las dictaduras sudamericanas, o del cono sur, digamos, en la parte norte de Sudamérica, aparecieron los paramilitares como agentes de la desaparición también en Colombia, en Venezuela, en Ecuador. Y entonces es una cabeza más, pero se siguen sumando cabezas. Ahora en México es el crimen organizado, la trata de personas,
y ya ni siquiera el familiar, ¿no? Porque se ha cotidianizado de tal modo la Mm. desaparición que desaparece quien sea, no el que es enemigo de algo. Desaparece el niño que va a comprar unas papitas, la mujer que sale a acomodar el coche porque lo dejó mal estacionado. Eso, que a mí me parece como brutal, la cotidianidad de la desaparición, es lo que me empujaba también a escribir el libro, pero en la escritura, mientras contaba la historia de Vestigia y Hincapié, justamente aparece el niño, ¿no? Mm. Y efectivamente el niño se vuelve como, o me hace ver a mí la necesidad de algún tipo de luz en ese mundo de esa oscuridad, ¿no? Esa sensación que experimentan todos los personajes de darle algo o devolverle algo. Por un lado, por la inocencia, ¿no? Por un lado, lo que implica las infancias, por eso no tiene un nombre, por eso es el niño, aunque todos los demás también tienen nombres que evitan la unicidad, ¿no? Que nos hacen no pensar en alguien, sino en la posibilidad de que cada uno sea muchos. También porque lo que no reconocen, que están sintiendo, es que ese niño, que es el último que acaba de llegar, el último en haber llegado, eh, como es el último en haber llegado, conserva todavía en él ecos de ese lugar del que todos vienen y que no recuerdan. Entonces hay una Mm. necesidad no solamente de convertir a ese niño en todo lo que estamos diciendo, sino también de reconocer en esa infancia un pasado común, de reconocer en esa inocencia un pasado común, de reconocer en esa forma de vivir, de experimentar y de reconocer la experiencia, un pasado común, de no olvidar que también fuimos y podemos ser eso, ¿no? Y se vuelve esa especie de faro, como también es otro faro el amor entre Vestigia y Hincapié, o el amor, amistad entre Vestigia y Lucía, ¿no? O el asunto de Lucía con los animales, con esta idea que tenemos que es parecido a lo del niño, ¿no? Esta idea que tenemos llevamos décadas humanizando a los animales y en vez de animalizar al ser humano, ¿no? Eso es otra cosa que funciona en el mismo sentido, diría que funciona la historia del niño, ¿no? Ahora, tú dices que no sabes dónde está el dolor, pero también creo que no sabes dónde está la palabra, porque últimamente creo que es una metáfora, me parece a mí, de este diálogo que tenemos en el mundo, que es debate, debate tras debate, y no hay ninguna determinación, digamos, ¿no? No hay ninguna oración que diga, bueno, esto es así. ¿No? Todo es debatible, todo es relativo, todo es... y entonces la palabra no sabemos dónde está. Y me parece a mí que entre el dolor y la palabra construyes esta novela. Ahí está el asunto de por qué el lenguaje de la novela es como es, ¿no? Y lo hemos platicado otras veces tú y yo, ¿no? Sí. Esta idea de que lo político en un libro está en el lenguaje que utilizas para escribir, en las palabras que eliges, ¿no? En cómo te atreves a romper con la inercia de lo que se está imponiendo como discursos lógicos, pero en realidad discursos vacíos, ¿no? Vacíos porque la repetición de una palabra la vacía. Pero además es tan sencillo como hacer el ejercicio. Si uno se pone a repetir una palabra una y otra vez, cierra los ojos y sigue y sigue y sigue, hay un punto en que la palabra se vacía. Hasta que no la dices de otro modo, vuelve a cobrar sentido. Hasta que no la vuelves a ver de otro lugar, vuelve a cobrar sentido. Y esto pasa con la palabra, pero también con los discursos. Las librerías se están llenando, se han retacado de libros de literatura sin literatura, me parece, ¿no? Mm. Y es lo que está, a veces pienso que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con lo que dices tú, por supuesto, con estos discursos que nadie se atreve a que tengan sentido, ¿no? Es mejor, la gente navega con discursos cada vez más ambiguos, porque es más seguro navegar con discursos ambiguos que navegar con posturas claras. Pero esto se traduce también en el lenguaje, de algún modo Hay gente que yo tengo la impresión de que se han dejado de leer tanto los periódicos y se han dejado de ver las noticias y la gente se entera por otros medios, que esa necesidad inconsciente de la noticia se está trasladando a otros lugares, se está trasladando en muchos casos a las mesas de las librerías de novedades, ¿no? La Mm. gente busca libros que sean noticia, nota roja, nota amarilla, nota pura. Literatura que en vez de ser literatura es eso, es transmisión de noticias, ¿no? Y a mí me parece que la literatura no puede renunciar al lenguaje y a imponerse como ejercicio, que cada texto esté escrito
con un lenguaje eso, diferente al lenguaje del poder, diferente al lenguaje de la cotidianidad, que nos va a empujar, si mezclamos esto con la historia que cada uno quiere contar, a un lenguaje específico para cada historia, a una forma de nombrar, o de intentar nombrar, o de encontrar la manera de nombrar cosas que no han sido nombradas, ¿no? Y en ese sentido lo que dices es preciso, ¿no? Es decir, entre las palabras y el dolor transcurre una historia. Es una historia que está contada muy entre líneas, pero no entre las líneas del texto, sino entre las líneas del texto y lo que hay o pudiera haber detrás del texto, ¿no? Sí, fundamentalmente lo que busca, me parece a mí, como lector, y esto lo digo como lectora, es precisamente la atracción, digamos, también, ¿no? Porque es una tontería que te voy a contar, pero yo siempre duermo con la radio, digamos, hablando, ¿no? Y no con la radio, esta vez con YouTube. Y estaba escuchando una cosa de la cadena SER y qué sé yo, y después me despierto con Jiménez Lozante hablando pésimamente de Sánchez, de la dictadura, y es todo lo mismo, digamos, ¿no? Entonces Sí. te agarra como una especie de decir, no quiero escuchar, no quiero nada, no quiero saber nada. Y en este libro, sin embargo, uno va como hurgando y metiéndose, digamos, ¿no? Para mí ese es el gran valor que tiene el libro, la posibilidad de ser leído. Es que yo creo que, bueno, es muy bonito lo que me dices y te lo agradezco mucho, Mónica. Y de verdad creo que estamos hablando un poco también de cómo hacemos para ver, porque la posibilidad de meterte en algo y de dejar de escuchar lo mismo y de dejar de estar ante lo mismo, tiene que ver también, me parece a mí, con el valor que hace falta para cambiar el lugar desde el que estamos viendo las cosas, ¿no? Eh, uno puede escuchar una y otra vez lo mismo, pero si te lo cuentan de la misma manera, lo dejas de escuchar. Si ves las cosas de la misma manera, las dejas de escuchar. Si nombras las cosas de la misma manera, las dejas de nombrar. Y la literatura puede hacer que este punto de vista que está, conmoverse así, Mm. nada, un milímetro, todo lo que está viendo se convierte en algo diferente. Y en esa cosa que ves de manera diferente, vuelves a ver. Vuelves a ver, un poco está, por eso en la novela empieza o tiene antes de la novela esa plática entre Vestigia y Lucía de las ranas, ¿no? De cómo las ranas no ven más que el movimiento. O sea, si una rana está aquí y está todo esto que tengo yo delante, no lo ve, no existe, no está por la repetición, porque lo vio un millón de veces, porque ya no está. Tiene que soplar el viento para que se mueva eso, o tiene que llover para que las gotas le cambien la vibración a todo eso para que ella pueda ver. La rana solo ve cuando algo mueve lo que está viendo. Y yo creo que la literatura tiene que tener el compromiso de mover lo que está tratando, lo que ya no estamos viendo, porque por exceso de ver. Y hay que meterse ahí, ¿no? Como dices tú, hay que tratar de entrar, pues, o sea, y ese movimiento es el que nos permite las palabras, si abren huecos, digamos, ¿no? Hay un tema que marcas con el tema del viento cuando Vestigia y el niño se dejan absorber por ese viento, digamos, ¿no? Ahí también tiene una clave la vida, digamos, ¿no? El viento que nosotros le queremos dar cambia perfectamente toda la vida, digamos, ¿no? Digamos, por ahí no solemos ser tan individuos como pensamos, pero sí cambiar un poquito el viento que viene, ¿no? No, tal cual, ¿no? ¿Quién era el poeta que decía, yo creo que era amigo de Lorca, pero no me acuerdo Ah, quién, que decía brincar y que el viento me acomode, ¿no? mm. Que era lo único que quería, ¿no? ¿No era Y tiene, Machado? Me parece, no sé. puede ser Puede que fuera ser. Machado, sí, 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 ¿no? creo que sí, yo creo, pero bueno, No, sí, sí. Y, 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 y eso pasa un poco con los personajes de la novela, ¿no? claro. Está el viento, porque además también está el asunto de la contradicción. Por ejemplo, la contradicción de Hincapié, ¿no? Mm. Hincapié tiene claro que quiere estar con Vestigia, y que para estar con Vestigia tiene que impedir que Vestigia encuentre lo que está buscando.
pero mm, también tiene claro que Vestigia necesita encontrar, ¿no? Y que Vestigia solo va a estar en paz si encuentra y por lo tanto si deja de estar con él, aunque ella tampoco quiera. mm, Entonces, hay una cuestión como de dejar en mitad de todo lo que está pasando y de toda la voluntad que hay por lograr algo, hay una suerte de rumor menor, ¿no? Que lo va dejando, que le impone el dejar hacer, el dejar pasar, como un viento más suave, digamos, ¿no? Por debajo de ese otro viento de la voluntad, digamos, que a veces no escuchamos ese otro viento y que es el que dices, el que bien puede ponernos en el lugar que realmente nos tocaría o deberíamos dejar habitar también, ¿no? Es como los terremotos, que se creyó toda la vida que había una onda que es la que se mide, y que era la única onda que nos podía hablar de los terremotos, y apenas hace poco se descubrió que hay una onda mucho más pequeña, mucho más ínfima, ¿no? Que es una onda que es más pequeña, que está por debajo y que explica más de los terremotos que la onda evidente, digamos, ¿no? Eso también, ahora también es cierto que todos en el Sí, mundo somos supervivientes, digamos, ¿no? Como antes hablábamos de la supervivencia como un estado poético, ¿no? Voy a sí. sobrevivir, pero ahora no es así, ahora eh, estamos totalmente a expensas de lo que la vida nos vaya diciendo. Yo tengo para pagar la renta hoy, pero no sé si la tendré para pagar mañana, digamos. Y eso en general, digamos, ¿no? Mm. Entonces, tú hablas ahí de un embarazo y hablas ahí de cierta cosa optimista. No sé, a lo mejor yo pienso que hay como una cosa optimista de sobrevivir, pero sobrevivir con todas las letras, ¿no? Sí, sí, porque es que es increíble cómo se ha vuelto, o sea, había contingencias en la vida, ¿no? Claro. Y de pronto parece que lo que se ha vuelto contingente es la vida misma, ¿no? Mm, Y eso está muy de fondo en el asunto, es justo el tema de la desaparición, ¿no? Y mm, justo el tema de las violencias. Pero no tenemos que ir a eventos como tan puntuales como una desaparición, un asesinato o una violación. Si pensamos en la vida sin eventos explosivos, digamos, ¿no? En las vidas comunes, esa misma contingencia está en lo que dices, en no saber si mañana vas a tener para pagar la renta, no saber si pasado mañana, etcétera, ¿no? O sea, mm, este asunto de que lo que se ha vuelto contingente es la existencia misma, ¿no? Y cómo hacer para quitarle ese carácter contingente a lo que es el sobrevivir, cómo sobrevivir realmente, cómo revivir, digamos, a la vida misma, ¿no? A la vida de cada uno. Y hay momentos en la novela que a pesar de que están en medio del dolor, ¿no? Pueden implicar, eh, pueden darle sentido a esa búsqueda de ruptura con la supervivencia, ¿no? Los animales, jugar con un perro, reconocer que lo que hacemos no es necesariamente mejor a lo que hacen otras especies, ¿no? Está muy cargado eso, me parece a mí, de esta idea de no confundir el ritual con la costumbre, de no confundir la costumbre con el instinto, ¿no? Esta idea de estar atados a una suerte de devenir ser del progreso, cuando quizá es completamente erróneo, ¿no? Lo que nos impone esa idea de progreso que nos arrastra, que nos acelera, que nos presiona, que nos desconecta de los otros, que nos desconecta de nosotros mismos, que nos desconecta de los instantes, ¿no? Hubo alguna vez en que la gente pensaba que iba a ser al día siguiente a cierta hora del día. mm, Eso no existe, es decir, lo más que puedes llegar a ser a una hora es una cita. mm, Nada que tenga que ver contigo, ¿no? Nada que uno no piensa mañana me voy a, no, o sea, es decir, el tiempo desapareció en lo individual y se volvió una cosa que solamente pareciera tenernos en plural, ¿no? Y es así como creo que en esa falta de tiempo se pueden ir reencontrando momentos como de reencuentro con uno mismo, ¿no? Que son eso que dices, la manera de sobrevivir.
Bueno, las dos últimas preguntas. Eso tiene que ver un poco con la crisis del Estado, con la crisis de las organizaciones. La ONU, por ejemplo, ya no sirve para nada. Ah, ¿Cómo ves el Estado frente a a esta crisis individual? yo siento que la crisis siempre, o sea, evidentemente veo que las instituciones están pasando por un pésimo momento. La ONU ni se diga, el momento en el que está el mundo es Sí. terrible, obviamente. Me parece a mí que tiene que ver con que dejamos que se divorciara demasiado la idea de sociedad civil de Estado. Es decir, que en tanto nos veíamos los ciudadanos como parte del Estado, teníamos una relación muy diferente con las instituciones a lo que pasó cuando nos confundimos pensando que la sociedad civil era algo que era independiente del Estado, ¿no? En vez de ser parte fundamental. Los gremios, los sindicatos se sabían parte del Estado, del gobierno. Cuando nos volvimos todos ciudadanos y ya, sociedad civil peor todavía, pareciera que fuéramos nada, ¿no? Un agente intermitente, sin ningún tipo de poder, sin ningún tipo de capacidad, ¿no? Más que de denuncia un poquito, de demanda un poquito, pero no un contrapeso real, ¿no? Hemos confundido sociedad civil con ciudadanía eh, Ujú. y con las responsabilidades de la ciudadanía para con los otros también, ¿no? Y eso ha permitido que el Estado nos pase por encima, ¿no? Porque los demás factores reales de poder del Estado no han confundido su lugar, ni lo van a confundir. Entonces me parece que eso es fundamental, ¿no? Y bueno, la última pregunta es que he leído Los Vivos y la voy a volver a leer sin pensar en que si va a ser película o si va a ser serie. Y eso Nunca, me puso muy tranquila, digamos, ¿no? nunca jamás, no va a ser ni una ni la otra. ¿Lo piensas No, así? es un libro que escribí con muchísimo amor como para dejar que se convirtiera en serie o en película. No hay manera, no tiene sentido, no es un libro, no se puede, no se puede, no hay quien pueda hacerlo, por suerte. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Mónica, un abrazo enorme, muchas gracias, de verdad.